recreo. No escucho. Que no es de recreo. Hola, hola. No escucho nada. ¿Qué está haciendo? Hola, hola. Ya, ¿cómo estamos con todos? Vamos a tomar lista de nuevo. ¿Sí ve mi pantalla o no? No. No. Ahí. Sí. Bien, seguimos. A ver, ¿ya entraron todos? Aún falta. ¿Cuántos tenemos? Quince. Recién 48. Bueno, vamos a seguir. Ahí vamos aceptando a los que van entrando, ¿ya? No les he hecho hoy día el... Prendan sus cámaras, por favor. ¿Qué tal? ¿Ya quedó claro entonces lo que es Bernoulli? Sí. Ya puedo mandar 10 ejercicios más. Falta el ejercicio que cambia de altura. Ya, pues eso hay que reemplazar, pues, Mildred. O sea que es lo mismo. Es lo mismo, pero aplicando las alturas, nada más. Ah, ya.
Y la gravedad, pues. Y nada más. Y sí. Allá. ¿Sí ve mi pantalla ahí? Sí. Hola. Sí. Bueno, vamos a comenzar entonces con propiedades de los fluidos. Y el día, mañana nos metemos de lleno a transferencia de calor, ¿ya? Hoy día vamos a avanzar con mecánica de fluidos. Avanzar estos 3 puntos nomás. Lo que es densidad, que es concepto que debió quedar claro, pero así lo dice el programa. En este orden lo dice el programa. Pero para mi parecer debió ser, primero tener claros estos conceptos y luego entrar a Bernoulli. ¿Ya? Alguien que me ayude con la lectura. Vamos a hacer participar, ya que no, nadie quiere ganar puntos. A ver, Jordan, ayúdame. Ya, ingeniero. Densidad. Densidad absoluta. En física y química, la densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia u objeto sólido. Usualmente se simboliza mediante la letra P del alfabeto griego. No es la letra P, es Rho. Rho. Ya. La densidad medida es una relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa el espacio exterior. Igual a Rho igual a masa sobre volumen. Correcto. Densidad es igual a masa sobre volumen. O sea, en el agua, 1000 kilos por metro cúbico. Correcto. 1000 kilos de masa por cada metro cúbico de volumen. ¿Ya? Siga. Su unidad de medida es el kilogramo por metro cúbico en el sistema internacional, aunque en los laboratorios se utiliza más el gramo por centímetros cúbicos. Densidad relativa. La densidad relativa es la relación existente entre su densidad y la otra sustancia de referencia, en consecuencia en una magnitud adimensional sin unidades. Ya. ¿Qué es densidad relativa? Si ya tenemos como referencia la densidad del agua, que es de 1000 kilogramos cúbicos por cada metro cúbico, o también de 1 gramo por cada centímetro cúbico, este es un valor de referencia para todos los fluidos. ¿Ya? Para todos los fluidos. Entonces, la densidad relativa, por ejemplo, del mercurio, que es más pesada que el agua, más denso que el agua, ha de ser unas 2 o 3 veces más denso. ¿Ya? Entonces, la densidad relativa del mercurio va a ser el producto de la división de la densidad del mercurio, que es Rho, sobre la densidad del agua, que es Rho sub 0. O sea, la densidad del fluido como tal dividido para el valor de referencia universal, que es en el caso el de la densidad del agua. Por ejemplo, si el mercurio tiene de densidad 2, o sea, cada metro cúbico de mercurio pesaría 2000 kilos, ¿ya? Esto se dividiría para 1, que es la del agua, y la densidad relativa del mercurio sería 2, porque estás dividiendo 2000 para 1000. Correcto. Hay otros líquidos, otros fluidos, lógicamente, que van a tener 1.5, 1.7, 1.15. Por ejemplo, el agua salada. ¿Cuál es la densidad relativa del agua salada? Vamos a ver. Vamos a ver cuál es la densidad relativa del agua salada. Aquí tenemos, vean. Estos valores son el resultado de dividir la densidad de todos estos líquidos dividido para la densidad del agua. Entonces, el agua de mar es más densa que el agua dulce, que el agua normal. ¿Cuántas veces?
1,02 veces, entre 1,0,2 veces y 1,03 veces. O sea, si dividimos la densidad del agua de mar para el agua dulce, nos va a dar como resultado un valor entre estos dos valores de aquí. ¿Ya? ¿Por qué no nos da un valor exacto? ¿Por qué no nos da un valor exacto el agua de mar? Si suponiendo que el agua de mar es el mismo en todo el mundo. Pues no. El agua de mar tiene diferente salinidad en diferentes partes del mundo. Cerca de los polos tiene menos sal. ¿Por qué? Lógicamente por los icebergs que hay. Pues, y los icebergs son de agua dulce. ¿Correcto? Entonces, en los trópicos, en la mitad del mundo, el agua es un poquito más salada porque no tiene agua dulce cerca. Aparte de los ríos que corren al mar, eso es todo. Por eso es que no establece un valor específico. Aquí también la del petróleo, por ejemplo. Entonces, teniendo este valor de petróleo, ¿qué deducimos? ¿Que el petróleo es más denso o menos denso que el agua dulce? Menos denso. Menos denso, correcto. O sea, si ponemos en un tacho, en un balde, agua y petróleo, ¿cuál se iría abajo? El agua. El agua, correcto. El agua es más pesada, más densa, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, se clasifican los petróleos en 3 clases, dependiendo su densidad. El ligero, el medio y el pesado, vean. El ligero, el medio y el pesado. Ya nos damos cuenta que eso es dependiendo de su densidad, básicamente. El queroseno, la gasolina normal, ordinaria, ¿ya? El aceite lubricante, el diésel, el fuel oil es el diésel, ¿ya? El alcohol sin agua, el alcohol puro es más liviano que el agua, la glicerina es más pesada que el agua y el mercurio es 13.6 veces más densa que el agua. Correcto, ¿estamos bien? Otra vez, Sí. Marta. ¿Tienes problemas, Marta, de conexión? Dice Bernardo que lo acepte. No puedo porque estoy ya... A ver. Glenda. ¿Quién más es? La secre, ¿Quién es la secre? la secretaria se pone brava. ¿Dónde está la secretaria? No da cara a la secretaria. Oigan, no les he hecho... A ver, prénganme su cámara que voy a hacer el capture. Dice, peinadita, ¿eh? ¿Qué le pasa, Martita? Ahí entra y sale, entra y sale. No sé, estaba medio falloso el internet. La clase anterior estaba bien y ahorita le escuchaba como entrecortado, pero ya se mejoró. Por rato se pone malo el internet. Pensé que era solo a mí. Espera un No, ratito, ingeniero, espera un ratito. Tienen esos planes de $5 también. $30 pago mensual, ingeniero. No, es que mi hermano también da clases, pues, y mi hermano también está en la universidad. Yo tengo dándole internet a los vecinos. Cámbiale la clave, fácil. Mira, a Iliana no se le queda. ¿Qué internet tiene usted, Iliana? CNT. Entonces tiene que estar al ladito de la planta. Claro, ingeniero. No, pero yo le comparto a mis vecinos también, pero sí se me va entre rato. En estos tiempos hay que compartir con los vecinos. Claro, ingeniero. Hay hartos niñitos por aquí, yo le compartí el internet. El más potente lo tiene Ariana, que adentro o afuera de la casa le coge buen internet. Pero en el árbol, pues en el árbol. Excelente. Gracias a Dios. Sí. Ingeniero, avise cuando tome la foto, por favor. Claro, ya la tomé, ya la tomé. ¡Uy! Salí con la boca abierta. Si no Siempre es para- está como chueco uno ahí. ¿Y quién dice que es concurso de modelaje? No, igual, pues es lo que sale al... No. Aquí vale lo que está dentro de la cabeza, no lo que está afuera. Ah, bueno, tiene razón. Háganse el peinado de Melina con 2 bichas y ya está. Eso es súper fácil.
Uy. Mildred salió de perfil. ¿Cómo así? Es que usted no avisa pues para la foto. Ahí se fueron ya. Bueno, estábamos aquí en... Sí, va en mi pantalla, ¿no? Estábamos en densidad relativa. ¿Quién me estaba ayudando con la lectura? Yo, ingeniero. Ya, siga. Y ahí cómo se lee el siguiente, Aquí, donde ρ relativa es la densidad relativa, donde ρ es la densidad de la sustancia y ρ sub 0 es la densidad de referencia o absoluta. En este caso, ρ sub 0, ¿cuál sería? A ver. ¿De qué fluido? Del agua. Del agua. ¿Quién contestó? Mildred. Ya, Mildred, póngale un puntito secretaria para ver si se despierta la secretaria. Hola. Ya no quiere poner el punto. Hola. ¿Por qué calumnia a la secretaria? Está atenta a la secretaria. No da cara. A ver. Muéstreme ahí la cuenta. ¿Cómo lleva la cuenta? ¿Y eso? Tengo que pasar la línea. Es un Excel que necesito yo, pues un informe. ¡Qué carajo! Parece lista de mercado eso. Se pasa, ingeniero. Seguimos. A ver, ¿cómo hoy día? No quiero pelear con nadie hoy día. Graciela dice que lo extraña. ¿Serio? Sí, Graciela. ¿Estos lentes, Graciela? Para verlo mejor, dice. Para verlo mejor. Ya, la de intelectual, ¿no? Obvio. Adoro. Y Glendita no ha hecho nada hoy día. ¿Qué le pasa a Glenda? Nada, ingeniero, no me pasa nada. Ya. Hay que rodear al personal. ¿Quién más? Benito. ¿A quién se le parece Graciela con esos lentes? ¿Qué pasa? Ingeniero, Ajá. Mía Califa dice. ¿a quién se le parece Graciela con esos lentes? Ah, Chambero. A Mía Califa. ¿A quién se le Mía Califa no baila así, pues. Tengo grabado ese baile, esa vez. Y me ha visto bailar, ¿sí vio cómo es? ¿Cómo que Sí, no? que vi esta vez de Navidad. Ya, en realidad Gracias. me quitaron. ¿Ah? Yo tengo grabado ese baile. Pobre Choice. Acuérdate. Quita Choe. No me acuerdo, tengo mala memoria. Ese Reni estaba que lloraba después en el baño. Lloraba ese muchacho. Si no se acuerda, no pasó. No me lo corrompan a Benito, que Benito es un niño muy sano. No, él está fuera de la lista negra. 20 tiene listo. Que la tiene negra, le dice, ¿visa vaina? A ver, seguimos. Bueno, donde ρ sub R es igual a ρ sobre ρ sub 0. O sea, densidad relativa del fluido que vamos a calcular sobre la densidad de ese fluido sobre la densidad del agua. Siga, Jordan creo que estaba. Para los líquidos y los sólidos, la densidad de referencia habitual es la del agua líquida a la presión de una atmósfera y a la temperatura de 4 grados centígrados. En estas condiciones, la densidad absoluta del agua destilada es de 1000 kilogramos por metro cúbico.
es decir, 1 kilogramo de diámetro cúbico. Para los gases, Diámetro, a ver. ¿Cómo que diámetro? ¿cómo es? Decímetro Ya, ahí cúbico. sí, pues ya me ibas a... A ver, es lo mismo decir, ¿no? Es lo mismo decir 1000 kilogramos por metro cúbico que decir 1 kilogramo por decímetro cúbico o también 1 gramo por centímetro cúbico. Es igual. Son 1000 veces la diferencia entre uno y otro. ¿Ya? Entonces, si tenemos un decímetro cúbico de agua, este pesaría exactamente 1 kilogramo. Si tenemos 1 litro de agua, ¿cuánto pesaría? Hola. 443. No, no. 1 litro de agua, ¿cuánto pesaría? Y ya han pisado empresas, jóvenes. Hola. Nadie se gana un punto. 1 kilogramo sobre milímetro cúbico. Qué vergüenza. A ver, Graciela, con los lentes. Gramos. ¿Qué pregunta? ¿Qué gramos? ¿Cuánto pesa 1 litro de agua? Ya están buscando en internet rapidito. Ya no vale esa respuesta. Tiene lo mismo que 1 gramo, que 1 kilogramo. 1 kilo, pues claro, 1 kilo. 1 kilogramo sobre metro cuadrado, metro cúbico. Esa es densidad ya, solo les pregunto peso. Solo lo mismo que 1 Estoy kilogramo. diciendo, no me parabola. 1 litro es igual a 1 decímetro cúbico. 1 litro es 1 decímetro cúbico. ¿Cuánto pesaría 1 litro de agua? 1 kilo, pues sí, esa es la densidad. 1 kilo. Ya se les pasó el tren. Siga, Jordan. Jordan. Se le fue el internet, espérese. A ver, siguiente. Reni. Reni, ayúdeme con la lectura. Aquí estoy. A ver. Donde dice para los líquidos, ¿verdad? No. Aquí estábamos, aquí, en la densidad del agua. Sí, es cierto. Ojo, ojo, tengo que aclarar algo, que siempre y cuando la densidad absoluta del agua se respeta, siempre y cuando ésta esté a 4 grados centígrados y a una atmósfera de presión, o sea, presión atmosférica a nivel del mar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una vez que varíe la temperatura, lógicamente los fluidos se vuelven menos densos, o sea, más livianos. ¿Ya? Ahora para los gases, dígame, ahora sí, Reni, para los gases aquí. Listo. Para los gases, la densidad de referencia habitual es la del aire a la presión de una atmósfera y la temperatura de 15 grados centígrados. Es decir, 1,225 kilogramos sobre metro cúbico. Correcto. Entonces, 1 kilogramo, un poquito más, 1.225 kilogramos por metro cúbico. O sea, si tenemos un tanque de 1 metro cúbico de aire, el aire que está dentro pesaría 1,225 kilos, un poquito más de 1 kilo. Mientras que el agua pesa 1000, el aire pesa apenas 1,225. ¿Correcto? Siempre y cuando cumpla estas condiciones, que la presión atmosférica sea de una atmósfera y esté el aire a 15 grados centígrados. ¿Alguna vez en tu vida has escuchado la palabra densidad?
Sí, pero ¿sabes lo que es? La densidad se refiere a la cantidad de materia contenida en un espacio o volumen determinado. Cuando hay más cantidad de materia en un determinado espacio o volumen, el objeto es considerado más denso y al mismo tiempo más pesado. Sin embargo, esto no significa que la densidad y el peso sean lo mismo, ni que se puedan utilizar indistintamente. A diferencia de la densidad, el peso depende de la cantidad de gravedad en un lugar determinado. Para explicarlo mejor, tomemos una persona como ejemplo. La densidad de la persona sigue siendo la misma, independientemente de donde lo lleves, sea cual sea la cantidad de gravedad de ese lugar. Sin embargo, si llevas a la misma persona al espacio donde no hay gravedad, pierde su peso, pero su densidad no cambia. ¿Sabes por qué es más sencillo nadar en agua dulce que en agua salada? Pues aquí te dejo un experimento. Primero, necesitamos un huevo, un recipiente con agua de grifo y sal. Lo primero que debes hacer es colocar el huevo en el recipiente con agua. ¿Notas que se hunde? Pues, ¿qué pasará si le colocamos sal? El huevo empieza a flotar. ¿Pero por qué sucede esto? Muy fácil, aquí la explicación. En nuestro experimento del huevo en agua salada, el huevo, al ser más denso que el agua del grifo, aleja las partículas de agua para hacer lugar para sí mismo. Por eso se produce el hundimiento. Pero en el caso del agua salada, que es más densa que el agua del grifo, es capaz de mantener el huevo hacia arriba. Por lo tanto, se produce la flotación del huevo. En otras palabras, los objetos se hunden cuando su densidad es mayor a la densidad del líquido. Te debes estar preguntando qué tiene la sal que hace que el agua sea más densa cuando ambas se mezclan. Cuando se añade sal al agua y se disuelve, se descompone en iones que luego se sienten atraídos por las moléculas de agua. Esta atracción hace que se unan fuertemente, aumentando así la densidad. En lugar de solo tener las moléculas de hidrógeno y oxígeno en el agua, el sodio y el cloro se unen a la ecuación. Entonces, el agua salada ahora tiene más partículas en comparación con el agua del grifo, con la que se comenzó. Por esta razón, el agua salada es más densa que el agua del grifo. Curioso, ¿no? La próxima vez que vayas a la playa o a nadar al mar, ya sabes por qué es mucho más fácil flotar en aguas abiertas. Solo recuerda que la clave es, cuanto más denso es el líquido, más fácil será flotar en él. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en los comentarios. Hola experimentores, hoy día vamos a hablar acerca de la densidad, que es una palabra complicada que usan los científicos para explicar algo que en realidad es muy sencillo. Imagínate un... Bien, entonces, estamos con la densidad relativa, ya lo tenemos aquí. Esta es otra condición que hay que cumplir, ¿cierto? La temperatura, 4 grados centígrados, 4 grados, 15 grados, 15 grados. El mercurio tiene esta densidad relativa a 0 grados centígrados. ¿Ya? Seguimos con una tabla de densidad relativa de algunos materiales sólidos, líquidos y gases. Acero 7.8, densidad relativa, ojo, quiere decir que el acero es 7.8 veces más pesado que, más denso que el agua. Al aluminio 2.7, nos interesa acá los fluidos a nosotros, los líquidos y los gases. Acetona, aceite, ácido sulfúrico, agua de mar, agua destilada, alcohol etílico, gasolina, glicerina, leche. La leche es un poquito más densa que el agua. Y el mercurio. Dentro de los gases, el butano, el dióxido de carbono, el aire y el hidrógeno. ¿Ya? Aquí tenemos un experimento que lo hemos visto ya algunas veces, ¿no? Una prueba de densidad de 3 elementos diferentes.
Vamos a ver quién está conectado. ¿A quién le toca? Gómez. Aquí estoy. Gómez, ayude con la lectura. Desde viscosidad. Sí, viscosidad. Ya. La viscosidad se refiere a la resistencia que ponen algunos líquidos durante su fluidez y deformación. Por tanto, la viscosidad es una de las principales características de los líquidos y se determina de la siguiente manera. Mientras más resistencia posee un líquido para fluir y deformarse, más viscoso es. Habrá mayor o menor viscosidad según la resistencia que hagan las moléculas o las partículas que conforman un líquido al momento de separarse o deformarse. A mayor fuerza de adherencia de las moléculas, mayor viscosidad. Correcto. En resumen es el grado de adherencia que tienen para con los sólidos, la viscosidad. El grado o el tiempo que permanece adherido a una superficie. Siga. Por tanto, a mayor viscosidad, más resistencia opondrá el fluido a su deformación, a lo que es lo mismo, cuando más fuertes son las fuerzas intermoleculares de atracción, mayor es la viscosidad. ¿Ya? Entonces, un líquido ideal, todas sus moléculas viajan a la misma velocidad. ¿Por qué? Porque no se va pegando a la tubería por dentro. Entonces, no hay coeficiente de fricción. No hay viscosidad. Pero en un líquido normal, viscoso, viajan más rápido las moléculas que van por el centro de la tubería. ¿Por qué? Porque no tienen fricción con la superficie interna de la tubería. ¿Ya? Por eso es A para un líquido ideal, B para un líquido real. Siga. No obstante, esta propiedad puede variar al someter el líquido al calor, ya que disminuye la viscosidad y permite que se desplace con mayor rapidez, como cuando se calienta la miel. Por lo contrario, aquellos líquidos que carecen de viscosidad se denominan fluido ideal, justamente porque tiene fluidez. Ya se expuso que la viscosidad es una característica propia de los líquidos e incluso de algunos gases cuando están en movimiento. Sigo. Un momento ahí. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu curso de mecánica de fluidos. En esta ocasión te explicaré algunos conceptos básicos para la introducción de tu curso. ¿Qué es un fluido? ¿Y qué es la viscosidad de un fluido? Esto es lo que aprenderás en este video. Mi nombre es Eduardo Mesa y estás en tu canal EM Ingeniería. ¡Comenzamos! Para dar inicio a este tema, comenzaremos con esta pregunta. ¿Qué es un fluido? Un fluido es toda sustancia en fase líquida, gaseosa o incluso plasma, cuyas partículas se mueven y cambian de posición con una relativa facilidad y se distingue porque al aplicarle una fuerza se deforma continuamente debido a los esfuerzos cortantes, aun cuando este es pequeño. Es muy importante definir el flujo de fluidos que se encuentran en la práctica. Es por eso que su clasificación depende de algunas características de los flujos de fluidos. Cuando se tienen, por ejemplo, dos fluidos con capas externas moviéndose en relación, se crea una fuerza de fricción y lo que sucede es que las capas que se mueven más lentamente tratan de desacelerar a las capas adyacentes más rápidas. Esto se debe a la propiedad conocida como viscosidad.
y puede variar con la temperatura. Al hablar entonces de viscosidad, nos referimos a la capacidad de adherencia o resistencia del fluido para fluir libremente debido a las fuerzas de cohesión entre las moléculas de los líquidos y choques entre moléculas en los gases. Así que si la viscosidad del fluido es elevada, tendrá mayor resistencia para moverse. Y es muy importante conocer que no existe fluido alguno con viscosidad cero. En la práctica se conocen fluidos con viscosidad despreciable porque son regiones cercanas a las superficies sólidas y por lo tanto en esa parte su viscosidad es pequeña en comparación con las fuerzas de inercia o presión que se presentan. Por lo tanto, se pueden encontrar fluidos viscosos y no viscosos, refiriéndose a estos últimos con una viscosidad despreciable, mas no quiere decir que su viscosidad sea igual a cero. Así que esto ha sido todo. Espero te haya sido útil este video. Si es así, te propongo que me regales un me gusta y para saber qué tal te ha parecido este video, comenta si tienes... Bien, entonces ahí vimos un videito de lo que es viscosidad. Siga Gómez. Hola. La unidad de la viscosidad dinámica se denomina Pascal segundo, de acuerdo al sistema de unidades. A ver, no, estamos aquí. Aquí. Lea despacio nomás. La unidad de viscosidad es de Poisson, en honor a Jean-Louis. Vamos leyendo bien, despacio. La unidad de medida de la viscosidad es el Poisson. A ver, lea. Despacio. La unidad de medida de la viscosidad es el Poisson, en honor a Jean-Louis Marie. Wow. ¿Ya? También se suele utilizar el centipoise en relación a lo anterior. Un poise es igual a 100 centipoise, igual a 1 gramo sobre centímetros por segundo. A su vez, un centipoise es igual al milipascal de segundo. Correcto. Entonces, al hablar de adherencia, del tiempo de adherencia, el grado de adherencia o la fuerza con que un fluido se mantiene adherido a un sólido, intervienen 3 magnitudes, que son la masa de ese fluido que está adherida a la pared, expresada en gramos, ¿ya? La superficie de adherencia, o sea, el área que está con ese fluido pegado, y el tiempo que ese fluido permanece pegado a esa superficie, ¿ya? Las 3 son magnitudes que se correlacionan para formar una magnitud derivada que es la viscosidad, en donde su medida, la unidad de medida es el Poise, y aquí tenemos un Poise es igual a 1 gramo por centímetro segundo, o sea, la cantidad de fluido adherido sobre una determinada superficie que se mantiene durante un determinado tiempo. Ya, siga Gómez. Hola. ¿Continúo? Sí, por favor. Siga. La unidad de la viscosidad dinámica se denomina Pascal segundo, de acuerdo al sistema de unidades. Por su parte, la viscosidad cinemática se obtiene a través del cociente de la viscosidad dinámica para la densidad de la sustancia y su unidad es el stock o centistock, centímetros cuadrados sobre segundo. Correcto, el stock o centistock. ¿Ya? Un stock es igual a 100 centistocks, o sea, 1 centímetro cuadrado por segundo. Es
el tiempo en que un líquido o un fluido viscoso permanece pegado a una superficie determinada, dependiendo de su área, ¿no? Aquí tenemos una tabla de viscosidades de algunas materias primas, ¿ya? Esto les interesa a ustedes, viscosidad de aceites animales y vegetales. Por ejemplo, de estos líquidos de aquí, ¿cuál sería el más fácil de transportar? ¿Cuál sería el más fácil de transportar? Mediante una El coco, tubería. ¿no? El coco. El de coco, seguro. ¿Sí, no? Ajá. Sí. Ya. Entonces, para transportar, para bombear aceite de coco, vamos a necesitar una bomba menos potente, pues, ¿no? Menos potente. ¿Ya? Y para transportar esperma, dice ahí, 0,80. Para transportar linaza, por ejemplo. Linaza en forma de aceite. La linaza tiene un alto grado de viscosidad, ¿sí se dan cuenta? ¿Ya? Sí. Un líquido mucho más viscoso, ¿no? Mucho más viscoso. Aquí, viscosidades de ácidos grasos comerciales. Ácido láurico, ácido oleico, ácido palmítico y ácido esteárico. Las densidades, las viscosidades se parecen bastante. Varía en que los aceites a veces tienen partículas sólidas en suspensión. ¿Ya? Por ejemplo, cuando producimos, les contaba la experiencia del chocolate, del licor de cacao. El licor de cacao a veces trae partículas de cascarilla disuelta ahí, ¿cierto? Ciertos sólidos en disolución. Entonces, no es aceite puro, por eso se llama licor de cacao. Porque además de tener aceite, tiene sólidos en suspensión. Acá tenemos los aceites tipo industriales, que se miden en grados API. Ya todos son derivados del petróleo, entre los cuales el más pesado sería entonces la gasolina natural, ya con 75 grados API de viscosidad, o sea, permanece pegada mucho más tiempo a una determinada superficie. ¿Ya? Ahí viene el queroseno, el API destilado, el crudo, un tipo de crudo y el diésel, que es el gasoil. ¿Ya? Seguimos con tensión superficial. ¿Alguna pregunta hasta ahí que tengan de viscosidad? Hola. No. No. Seguimos con Mildred, por favor. Ayúdeme con la lectura, Mildred. Ya, tensión superficial es la propiedad de las superficies de los líquidos por la que parecen estar recubiertos de una delgada membrana elástica. En física se denomina tensión superficial de un líquido a la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. Correcto. Aquí tenemos nosotros un esquema básico de lo que significa tensión superficial. Supongamos que este es un líquido y este es aire. Lo que está aquí es aire y esta es una capita delgada de un determinado fluido, digamos agua, digamos aceite, puede ser. ¿Ya? Una capa delgada elástica. ¿Cuál es la tensión superficial? Es la tensión en la unión de moléculas de ese fluido. Como ven, encima, ya donde hay aire, ya no hay moléculas de ese fluido. Entonces la tensión superficial es la fuerza con que las moléculas se unen en esa capita delgada. Como ya no tiene más fluido hacia arriba, solo puede unirse a las moléculas que están a los lados. Al unirse a las moléculas que están a los lados, se forma una capita elástica
Ya, digamos, en la leche cuando usted la hierve, digamos una natita súper fina, en todo tipo de fluido. En todo tipo de fluido tiene una determinada tensión superficial, ya que está en contacto solo lateralmente, solo a las moléculas que están a los lados y no hacia arriba. Por eso que se arma una capita que se llama tensión superficial. O sea, para que un cuerpo se introduzca al fluido, primero tiene que atravesar esa capita de tensión superficial. ¿Ya? Dice, esta definición implica que el líquido presenta una resistencia a aumentar su superficie. La tensión superficial es una manifestación de las fuerzas intermoleculares en los líquidos junto a las fuerzas que se dan entre los líquidos y las superficies sólidas, que entran en contacto con ellos, da lugar a la capilaridad. ¿Qué es capilaridad? ¿Quién me define capilaridad? Alguien que no sea Mildred. Están en el teléfono ya. Es cuando un líquido sube por un tubo y baja, ¿no? Un líquido sube por un tubo y baja. O sea, es la... Por el sorbete, no, como un sorbete, un ejemplo. ¿Y eso qué es? Pero el líquido sube por el sorbete porque tú estás haciendo vacío con la boca. Es cuando un líquido se conduce por medio de un tubo por la gravedad. No es correcto, no es completo. A ver, Benito, usted que está tan interesado. Desconozco, ingeniero. Ay, Benito. Bien. La capilaridad es la facultad que tienen los líquidos de ir en contra de la fuerza de la gravedad. O sea, en todo caso, ascender por una determinada superficie. ¿Ya? El ejemplo de Mauricio es válido solo hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque el líquido sube en contra de la gravedad gracias a la fuerza de vacío que nosotros hacemos con la boca al aspirarlo. ¿Y ¿Ya? el de la servilleta con el agua? El de la servilleta con el agua, sí. El agua tiene la capilaridad en la servilleta. Si nosotros tenemos una servilleta parada y mojamos la punta de abajo, ¿ya? El agua va a subir capilarmente, ¿no? Capilarmente hasta donde la servilleta lo permita, pues no. Claro que influye también el grado de resequedad de la servilleta y de absorción también, que es otro aspecto importante en ese caso específico. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de mojar un metal, ¿ya? Que no tiene ningún grado de absorción, hay líquidos que sí tienen capilaridad y suben, aunque son metales los que están siendo objetivos de ese experimento. ¿Ya? ¿Quién está con la lectura? Mildred. Yo. Mildred, ya. Un ratito. Ya con esto terminamos. Ya, Mildred, a ver. Como efecto tiene la elevación o depresión de la superficie de un líquido en la zona de contacto con un sólido. La tensión superficial suele representarse mediante la letra griega gamma o mediante sigma. Sus unidades son de Newton por metro menos 1, Joule por metro elevado a la menos 2, kilogramo por segundo elevado a la menos 2 y Dina, creo que es Dina por centímetro elevado a la menos 1. Ya vamos a ver por qué ese signo. Se me dañó el ratón. Dígale al gato que le coja otro. No, pues si ayer puse veneno. No hay ahorita. Eso le afectó a eso. Entonces... ¿Alguna gata fiera que quiera ayudar?
Secre. Vamos a estar hablando en este video de otra propiedad física de los fluidos, que se conoce con el nombre de tensión superficial. Esta propiedad aparece solamente en los líquidos. Es decir, en el caso de los gases y sólidos, nunca hablamos de tensión superficial. Y voy a explicar a través de este diagrama cómo ocurre el fenómeno de tensión superficial. Vamos a imaginarnos que esto es un líquido que está dentro de un recipiente, donde esta parte de color mandarina son las paredes del recipiente. Y él está abierto a la atmósfera. Vamos a imaginarnos también que todas estas pequeñas esferas son moléculas o átomos y que hay millones de ellas dentro del líquido. Vamos a concentrarnos primeramente en las moléculas que están en el seno del líquido, es decir, que están en la parte de color azul. Digamos, esta molécula está interactuando con la molécula que está a su derecha, en la parte superior, a su izquierda y en la parte inferior. De la misma forma, esta molécula está interactuando con todas las moléculas que ella ve. Es decir, en todas las direcciones hay moléculas. En todo su vecindario hay moléculas. Y ella está interactuando con todas esas moléculas. Sin embargo, las moléculas que están en la superficie no están viendo la misma cantidad de moléculas que la que están en el seno del líquido. Por ejemplo, esta molécula está solamente viendo o está solamente interactuando con la molécula que está a su derecha, a su izquierda y en la parte de abajo. Si debido a que ellas están en la superficie, no hay ninguna molécula por encima o en la parte superior de ellas para interactuar. Debido a que en la superficie hay un menor número de moléculas, la fuerza de atracción entre esas moléculas es mayor que la fuerza de atracción de las moléculas que están en el seno del líquido. Ese aumento de tensión o aumento de las fuerzas intramoleculares en la superficie es lo que se conoce con el nombre de tensión superficial. Como su nombre lo indica, tensión es una tensión que se crea en la superficie o un aumento de presión interna que se crea en la superficie, producto del aumento de las fuerzas intramoleculares de esas partículas o moléculas que están en la superficie. Ese aumento de presión o tensión crea una lámina en la superficie que hace que los cuerpos se muevan con mayor dificultad en esta región. Y es por eso que en ocasiones usted ve objetos más pesados o más densos que el líquido y ellos tienden a flotar fácilmente en la superficie. Y es debido a que esta lámina creada en la superficie, producto de la tensión, crea una resistencia al movimiento. También otro fenómeno que es consecuencia de la tensión superficial, voy a mostrarlo aquí, es cuando usted ve, por ejemplo, los insectos cuando están flotando en la superficie de un lago o cualquier otro envase, digamos, de agua. Estos insectos fácilmente pueden permanecer en la superficie debido a que la tensión superficial de ese líquido crea una resistencia que permite que el insecto no se mueva fácilmente ni tampoco se hunda. Otro fenómeno que vemos casi a diario y es consecuencia de la tensión superficial que ofrecen los líquidos es la formación de gotas o burbujas. Voy a mostrar aquí una gota para explicar por qué ocurre este fenómeno. Si como ustedes ven, esto es una gota y ustedes están viendo que es de forma esférica. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué la gota es de forma esférica y no es, por ejemplo, de otra forma geométrica, digamos un cubo, un rectángulo? ¿Por qué tendría que ser esférica? Bien, esto es producto de la tensión superficial y voy a explicar por qué. Las moléculas que están en el seno del líquido, debido a que ellas están interactuando con muchas moléculas a su alrededor, su estado de energía o su nivel energético es menor que las moléculas que están en la superficie. Como había dicho anteriormente, las fuerzas de interacción entre las moléculas en la superficie son mayores. Por tanto, su estado de energía en la superficie es mayor que el estado de energía de las que están dentro del líquido. Por tanto, de forma natural, esas
moléculas que están en la superficie tienden a minimizar esa energía. Por tanto, la forma de minimizar esa energía es formando una esfera. ¿Por qué una esfera? Explico. La esfera es la forma geométrica que brinda la menor área o superficie por unidad de volumen. Si las moléculas tienden a minimizar el número de moléculas en la superficie para minimizar el estado energético, ellas tienden a formar una esfera, porque es la esfera, repito, la forma geométrica que brinda la menor superficie por unidad de volumen. Si usted compara una esfera, digamos, con un cubo, para el mismo volumen, el cubo brinda un área mayor que una esfera y por tanto se pueden localizar un mayor número de moléculas en un cubo que en una esfera para el mismo volumen. Por tanto, en un cubo la fuerza de interacción es mayor o el estado energético es mayor que en una esfera porque hay un mayor número de moléculas. Usted puede localizar un mayor número de moléculas en la superficie de un cubo. Eso explica el fenómeno de que se forman las gotas o se forman las burbujas a partir de un líquido, con el objetivo de liberar tensión, minimizar energía. Ahora bien, ¿en qué unidades se da la tensión superficial? Voy a borrar esta pantalla para pasar a la próxima. Como ya decía, la tensión superficial aparece solamente en los líquidos. Se representa con este símbolo. Hay dos símbolos que se usan comúnmente en la literatura. Uno es este y también algo así. Y la relación es fuerza por unidad de longitud. Es decir, la fuerza que se ejerce en la superficie por unidad de longitud de la superficie. Sería F dividido, digamos, longitud en L. En el sistema internacional se da en Newton, ya conocemos, por metro. Ahora, en el sistema sexagesimal, que es el más usado para el caso de las unidades de tensión superficial, es una unidad que se llama dines, no sé si lo estoy pronunciando bien, por centímetro, donde un dines por centímetro es equivalente a 0.001 Newton por metro. Ahora bien, por ejemplo, ¿cuál es la tensión superficial del agua? El agua tiene una tensión superficial relativamente alta. Y a temperatura, digamos, de 20 grados Celsius es igual a 72.8 dines por centímetro. El alcohol, por ejemplo, esto es el agua. El alcohol, por ejemplo, tiene una tensión superficial a 20 grados Celsius de 22.3 dines por centímetro. El mercurio, por ejemplo, tiene una tensión superficial de 465 dines por centímetro. Si un fluido que tiene una alta tensión superficial es reflejo de un aumento o que las fuerzas intramoleculares son altas, es decir, que ellas están interactuando de forma fuerte. Un fluido que tenga una baja tensión superficial significa que la interacción de las moléculas en la superficie es menos fuerte. En el caso de los hidrocarburos, ellos tienden a tener valores de tensión superficial menor. La tensión superficial, como había dicho, es una propiedad física que se utiliza en varios cálculos y es un dato que se puede obtener en cualquier libro o yendo al internet en Google y buscando, digamos, la tensión superficial para un fluido específico. Ella depende de la temperatura y generalmente disminuye, es decir, la tensión superficial disminuye con el aumento de la temperatura. Tanto, digamos, si usted quiere conocer la tensión superficial del agua, digamos, a 50 grados Celsius, usted sabe que es menor que 72.8 porque este es el valor a 20 grados Celsius.
y sabe que un aumento de esa temperatura produce una disminución de la tensión superficial. Repito, esos valores son datos que son específicos para cada fluido, depende de la temperatura y se puede encontrar en cualquier literatura. En el próximo video estaremos hablando del fenómeno de capilaridad que tiene relación o tiene las ecuaciones para calcular las variables en capilaridad tienen en cuenta la tensión superficial de un fluido. Nos vemos en el próximo video. Ya entonces, jóvenes, nos vamos a quedar pendientes aquí. ¿Te acuerdas cuando era pequeño? Nos vamos a quedar pendientes aquí.